Hola y bienvenidos al curso de geometría para sexto de primaria y primero de secundaria. Ahora vamos a hablar de geometría. Pero bueno, ¿cómo es esto? ¿De qué se trata? A lo mejor ya conocen más o menos cómo es. Se trata de hacer figuras y checar observaciones o propiedades que podemos encontrar. Y aquí, pues, cuando les salgan problemas así de geometría, lo que les recomiendo es que si no pueden trabajar en la figura que les dan o es muy pequeña, pues ustedes dibujen la suya más grande, como al final es para que ustedes, como en todo, se sientan más cómodos para que puedan trabajar mejor. Así que bueno, vamos a comenzar. Como siempre, si tienen dudas pueden dejarla en los comentarios, después las vamos a responder. Y bueno, sin nada más que decir, vamos con los problemas. Sabiendo las medidas de los ángulos marcados, aquí podemos ver que hay, ¿qué? 1, 2, 3 ángulos marcados. Este de aquí que es de 55, acá otro de 45 y este de 120. Nos pregunta, ¿cuál es la medida del ángulo X? Acá encontramos al X. Entonces, bueno, y como les digo, si la figura se les hace muy pequeña, pues pueden dibujar la suya más grande. Aquí yo simplemente hice la imagen más grande, pero ustedes pueden dibujar otra o como quieran. Porque pues casi todo es visual, es estar viendo. No podemos imaginarnos acá en la cabeza una figura con tantas dimensiones a la vez, sin perdernos algún dato. Entonces, por eso lo tenemos aquí. Y bueno, pero ahora, ¿cómo atacamos el problema? Vemos que se trata de ángulos, así que pues recordamos qué es lo que sabemos de los ángulos. No sé, por ejemplo, si dibujo esto de aquí, si me dicen que esto de aquí mide 45, recordamos que la suma aquí de todo este ángulo es 180. Entonces, pues ¿cuánto medirá esta parte? Pues 180 menos 45, que serían 135. Eso es algo que recordamos de los ángulos. También sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo, ojo, solamente de un triángulo, así. Cuando tenemos un triángulo así formado, sus ángulos siempre van a sumar 180. Por ejemplo, si tenemos esto, que el ángulo de arriba mide 50 y el de abajo a la izquierda 100, ¿cuánto medirá el tercero? Pues como sabemos que todos suman 180, entonces pues este va a ser lo mismo que 180 menos este menos este. Entonces podemos escribirlo acá arriba y nos da como resultado 30. Entonces ahora que recordamos esto, vamos a tratar de aplicarlo en la figura que tenemos. Pues no encuentro ningún triángulo, así que no podemos usar esta. Y líneas rectas como esta, pues tampoco es que haya líneas rectas completas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? En geometría lo que podemos hacer es seguir construyendo la figura como se nos dé la gana, para poder manipularla mejor y para poder encontrar más información. Podríamos pensar que esta es toda la información que tenemos y que ya no podemos obtener más, pero si dibujamos nuevas rectas, estas tienen propiedades y a veces nos ayudan a resolver el problema. Por ejemplo, aquí se me ocurre completar esta línea. Vemos que viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, entonces puede seguir hasta acá. Hasta acá. Y ahora vemos que se nos acaba de formar un triángulo acá arriba. Y si aparece el de acá, ¿no? Sabemos la medida de dos ángulos, entonces podemos saber la medida del tercer ángulo. ¿Qué? Otra cosa que les digo es que no se vayan con la finta en las figuras. Aquí, bien, si dibujo la recta así, de esta otra forma, miren. Si dibujo la recta así, podría parecer que este ángulo es como que de 90, ¿no? Porque recordamos que los ángulos de 90 son así rectos entre sí. Y aquí podría parecer que es de 90. Pero en geometría no podemos confiar de nuestra vista. Tenemos que obtener todo con los cálculos, con las fórmulas que sabemos. Entonces, pues hacemos lo mismo que en el triángulo de acá. Porque de hecho este triángulo de aquí, pues es el mismo que este. Y volvemos a hacer lo mismo. Si sabemos la medida de dos ángulos, pues el tercero va a ser 180 menos los otros dos ángulos. Tenemos entonces 180 menos 55, que nos da 125. Y a ese le restamos también 45. Y nos da 80.
podemos ver que 80 se acerca al 90, pero si lo hubiéramos puesto 90 aquí, ya el resultado nos va a dar otro totalmente diferente y la respuesta ya no va a ser correcta. Está cerca del 90, pero no es el 90. Ahora, si recordamos esto de acá, pues aquí es una línea recta. Si esto mide 80, pues esta parte de aquí mide 180 otra vez, menos el ángulo que está a la derecha. Bueno, aquí, si lo dibujamos aquí, nos quedaría algo así. Por un lado tenemos el ángulo de 80 grados y queremos obtener el otro. Pero pues sabemos que simplemente es una resta de 180, que es lo que mide todo, menos esta parte de aquí, que es 80. Y eso es pues 100. Y este pues es este de acá. Así que ya lo podemos dibujar, que mide 100. Ahora, en este triángulo ya conocemos el valor de un ángulo. Y recordamos que queremos obtener el valor de x. Entonces, si encontramos el valor de este otro ángulo, ya vamos a tener dos ángulos de este triángulo. Así que ya podríamos obtener el valor de x. Y si nos fijamos aquí abajo, podemos hacer lo mismo que acá. El mismo procedimiento. Tenemos un ángulo que vale 120 y queremos saber el valor del otro ángulo. Pues es 180 menos 120, 60. 60. Entonces ya tenemos dos ángulos en este triángulo. Así que ya podemos obtener el valor de x, que simplemente es 180 menos 100 menos 60. Pues 180 menos 100 es 80. Y 80 menos 60 es 20. 20. Y comprobamos la respuesta. Efectivamente, pues nos da como resultado 20. Como ven, el problema, si no dibujamos esta recta, tal vez no podríamos obtener la respuesta. Pero al usar esta estrategia de completar la figura como nosotros queramos, podemos usar los conocimientos que nosotros sabíamos, como estos de las rectas y estos de los triángulos, para resolver el problema. Y esto, como digo, se puede utilizar en muchos problemas de geometría. Entonces vamos ahora con el siguiente problema. Segundo problema del video. Nos dice, sabiendo que A, B, C, D, cuando vemos estas letras mayúsculas así juntas, normalmente significan una figura, cuyos vértices o esquinas son el A, B, C y D. Son los puntos A, B, C y D. Aquí, si buscamos la letra A, pues vemos que aquí está junto a un puntito. La B está acá junto a este otro puntito. C junto a este otro y D junto a este otro. Entonces, pues vemos que aquí, si unimos todo, pues se forma un cuadrado. De hecho, es lo que dice la figura. Sabiendo que A, B, C, D es un cuadrado, pues después vamos a partir. Pero esto es una aclaración para que sepan qué significa esto. Luego dice, del lado igual a 10. A ver, ahora vamos pensando lo que está diciendo. Esta es una figura, es un cuadrado, del lado igual a 10. Si recordamos, los cuadrados, todos los lados del cuadrado son igual a 10. Esto parece que es obvio o no necesito decirlo, pero créanme que hay que anotar lo obvio siempre, hay que estar recordando lo obvio. Entonces, pues podemos anotar que pues de aquí, del A al D, o sea, este lado mide 10. El de acá, pues también mide 10. El de acá también mide 10. El de acá también mide 10. Esto porque puede que después nos digan más información y se nos puede olvidar que era un cuadrado y que todos miden 10. Y es mejor anotarlo. Continuamos y dice, y que B y D son los centros de las circunferencias. Las circunferencias pues son esta parte de acá, es el perímetro, el borde del círculo. Entonces nos dice que B y D son sus centros. Entonces recordamos que B está en el centro de la circunferencia y D también. Y pues ¿qué es lo que tenía de especiales los centros de la circunferencia? Pues lo que tiene es que tienen radios, ¿no? El radio es, este es un radio, este es otro radio, este es otro radio. Y pues lo que tienen es que pues todos miden lo mismo, porque en una circunferencia la distancia que hay entre cada puntito de la circunferencia al centro siempre es la misma. Pues de hecho aquí en el cuadrado pues también es la misma. Ya habíamos anotado que de B a A mide 10, pero pues también es un radio.
y que de B a C mide también 10. Entonces, de momento sabemos eso. Y nos pregunta, ¿cuál es el valor del área sombreada? Vemos que el área sombreada es la parte de aquí. Entonces, ¿cómo le hacemos para resolver esto? Nos pide sacar el área de esto. Pero pues nosotros no conocemos una fórmula para sacar el área de eso. En realidad no tiene forma de nada. No sabemos qué sea. Entonces hay que seguir pensando. Al día siguiente, Pues vamos a comenzar por lo que sí podemos obtener. Conocemos la fórmula para sacar el área de un círculo, ¿no? Sabemos que el área es igual a pi por radio por radio. Aquí sabemos que el radio es 10. Eso lo sabemos porque este es un cuadrado y porque anotamos los valores de las medidas. Entonces, si consideramos que pi es igual a 3.14, como dice el problema, entonces tendríamos que el área es igual a 3.14 por 10 por 10. Y esto es igual a 314. Entonces sabemos que el área de este círculo es 314. Lo mismo pasa con el círculo de arriba. Las dos áreas miden lo mismo porque los radios son iguales. Entonces lo notamos aquí. El área del círculo es igual a 314. Ahora tenemos que acercarnos a lo que nos pide el problema. Podemos ver que toda esta área, toda, incluso esto de abajo y esto de arriba, la podemos calcular con lo que sabemos. ¿Cómo? Pues es que si dividimos al círculo así, de esta manera, podemos colocar otros 3 cuadrados con el mismo valor del lado y van a encajar exactamente porque pues al final los radios siguen midiendo 10. Bueno, lo que queremos sacar es esta área de aquí, la área amarilla completa. Y si observamos, pues los otros cuadrados también tienen esa misma área amarilla. Y si juntamos todos, al final tendremos el área entera del círculo. Pero, pues como queremos saber solamente esta parte de aquí, pues podemos dividirla entre 4. Entonces, el área del círculo total es 314. Entonces, esta área pequeña de aquí, esta área que ahora solo es amarilla, pues va a ser igual a 314 sobre 4. Y 314 sobre 4 nos da 78.5. Así que ya conocemos cuánto vale el área amarilla. Pero no queremos saber cuánto vale esto de aquí. Entonces, pues seguimos pensando. Podemos ver que, como las dos circunferencias son iguales, y los radios también son iguales, absolutamente todo es lo mismo, solo que como que este de aquí es su eje de simetría, ya que todo lo que está de este lado es igual a todo lo que está de este lado, entonces podemos ver que pues esta parte de aquí, que es la que nos sobra, es igual a esta parte de acá, a esta otra área. Miren, lo voy a pintar de otro color. Esta área naranja de aquí arriba, nomás que me salgo poquito, es igual a esta área naranja de aquí abajo. ¿Sí? Entonces, nos fijamos, ¿cómo podríamos sacar el valor de esa área? Ahora el problema se reduce en esto. ¿Cómo podemos sacar el valor de esta área naranja? Pues simplemente sacamos el área del cuadrado, ¿no? Tenemos el valor de los lados, así que sabemos que el área del cuadrado es lado por lado. Entonces, esta es el área del cuadrado, es igual a lado por lado. Y es igual a 10 por 10, que es 100. Entonces, si todo esto mide 100 y esta parte de aquí mide 78.5, ¿cuánto mide el área naranja? Pues la resta de 100 menos 78.5. Entonces lo hacemos. Entonces 100 menos 78.5, 21.5. Así que el área naranja es 21.5. Y como hemos visto, pues esta área naranja de acá es igual a esta área naranja de aquí abajo. Y si sabemos cuánto mide todo esto de aquí, y sabemos cuánto mide todo esto de aquí, ¿cómo le hacemos para sacar cuánto mide la parte del medio? Pues igual restamos
A esta área total, que ya sabemos cuánto vale, que es 78.5, le restamos lo que vale esta parte de aquí, que es lo que nos sobra para que nos quedemos solo con esta área sombreada de en medio. Así que pues lo hacemos. 78.5 menos 21.5 nos da 57. Y este sería nuestro resultado, 57. Entonces lo comparamos con el resultado y sí, 57 es la respuesta. Así que si nos fijamos, igual, lo mismo. Estos problemas no van a salir con una fórmula directa. Algunos sí, otros no. Pero a veces sí vamos a tener que pensar qué estrategias podríamos utilizar para llegar a la respuesta. Lo que puedes hacer es irte por un camino diferente, como aquí. Primero sacamos el área de la circunferencia, pero después tratar de volver a lo que quieres llegar. Aquí pues forzamos toda la figura para sacar información de este cuadrito. Bueno, más específico del área sombreada del medio. Y pues esto será todo por el curso de geometría. Nos vemos en los siguientes videos. Gracias por ver.